Vamos a meternos en el primer tema del día, síndrome urémico hemolítico, esto que afecta principalmente a menores de 5 años, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que los chicos ingieren. Ayer fue el día justamente de conmemoración, de lucha contra este síndrome que afecta a muchísimos niños y a veces ya es tarde. Lamentablemente para muchas consecuencias que esto trae una vez que esto ya ingresó al organismo. Vamos a hablar de este tema con la licenciada en bromatología Emiliana Rodríguez, que ya está con nosotros. Emi, ¿cómo andás? Hola, Buen buenos día. días. Buen ¿Cómo día. les va? Bienvenida. Buen Bien, día, gracias. bienvenida. Gracias por estar. Gracias. Siempre nos parece importante hablar de esto, recordarlo una y otra vez, que sí, que no, qué cuidados hay que tener en la alimentación, en la comida, en la preparación de la comida, para que ningún menor después padezca ese desencadenante de cosas que llegan, que muchos papás se lo relatan como una película de terror. Parece increíble que de un segundo a otro el niño cambia, ¿no? Sí, tal cual. Es por eso que ayer tenía todos los que trabajamos en esto, en mi carrera, en mi profesión y en carreras afines, hemos difundido mucho la enfermedad y por eso también se pone un día, se establece un día a nivel nacional para eso, para generar conciencia, para hablar de la enfermedad, para decir cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir, cómo podemos trabajar, porque ya es considerada una enfermedad endémica en el país, o sea que la vamos a tener y que todos los años vamos a tener casos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de buscar es que cada vez tengamos menos casos en el país, ¿sí? Claro. Entonces, y de la única manera es reconociendo la enfermedad. Sí, Claro. o sea, estando informado. El gran problema que nosotros tenemos es el desconocimiento. Cuando alguien, porque muchas veces hay madres que llegan con los niños enfermos y cuando uno empieza a indagar en cómo ha sido la preparación de los alimentos, hay muchos de los errores que pueden llegar a tener que ha sido por desconocimiento. Obviamente que nadie lo hace queriendo. Entonces, Emiliana, ¿y qué es lo que hay que saber? Porque nos preguntamos, ¿qué hay que saber para no llegar a esto? principalmente es el tema de la higiene, ¿sí? Entonces, el lavado de manos, que es fundamental para evitar el ingreso de muchos microorganismos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner como en primer lugar el lavado de manos, porque a través de ese hábito, cuando uno incorpora ese hábito higiénico, no solamente estamos preveniendo esa enfermedad, sino un montón de enfermedades más, ¿sí? Entonces, bueno, el lavado de manos, que sea con agua y jabón, ¿sí? Que no sea con agua sola. El agua no me va a ejercer la limpieza que tiene que ser, entonces tiene que ser con agua y jabón. Nosotros a los niños chicos les enseñamos que hay un tiempo, tampoco es así de rapidito, sino que a ellos les enseñamos que hay que cantar el cumpleaños feliz. Entonces, mientras ellos van cantando, de esa manera, en ese tiempo, sabemos que van a ejercer una buena fricción y un buen lavado en sus manos, ¿sí? El otro punto fundamental es el tema de la cocción de las carnes. Como decía Majo, esta enfermedad es como muy importante prevenir y controlar y cuidar a la población de riesgo, que son los niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces, esos niños no pueden consumir carne en distintos puntos de cocción. El único punto de cocción que ellos pueden adquirir es la cocción completa de la carne. O sea, no hay punto de cocción para un niño, ¿sí? Sí, tengo una duda. ¿Solamente los afectados pueden ser los niños o personas adultas mayores también podemos tener el virus? En realidad pueden adquirirlo, no es virus, es bacteria, perdón que te corrija. Pero no pueden adquirirlo, pero no con la gravedad que se da en los niños. Bien. Entonces, por eso hacemos como foco en esa primera infancia hasta los 5 años en los controles de todo lo que es alimentos para ellos, ¿sí? El tema de no carne molida, y cuando hablamos de carne molida es no hamburguesa, no empanada, no boloñesa, no pastel de papa. ¿Por el tema de la cocción o por otro, esto por el tema de la cocción que por ahí puede estar? Exactamente, es por el eso tema básicamente. de la cocción, en realidad es porque la carne molida, cuando ya nosotros tenemos el trozo de carne, la molemos, ya perdemos de vista en la superficie
un montón de detalles, ¿sí? De microorganismos, de superficie, de cómo se pueden haber desarrollado, además de que no podemos verificar en el momento el estado higiénico-sanitario de esa picadora de carne, que ahí también puede haber un montón de microorganismos que se van arrastrando con ese alimento. Entonces, como medida preventiva, lo que ponemos es eso, no carne molida a los niños, que antes era no hamburguesa. Entonces las mamás lo primero que asociaban, no hamburguesa. Y no, ahora le seguimos insistiendo de que es todo lo que tenga carne molida. Y la bacteria, perdón, Patita, para sacarme la duda, ¿la bacteria está en el alimento y se va a la persona o de eso puede ser por contaminación cruzada? Sí. Entonces también por eso otro de los puntos que nosotros trabajamos mucho es evitar la contaminación cruzada. Entonces ahí abarca que si yo estoy manipulando carne cruda, me tengo que lavar las manos antes de empezar a manipular cualquier otro grupo de alimentos, ¿sí? Y también los utensilios que yo utilizo, lavarlos y desinfectarlos en el medio. Si yo estoy trabajando con carne cruda, los tengo que lavar y desinfectar y después posteriormente trabajo con el no mezclar, ¿no es cierto? Usar las mismas tablas con las verduras y las carnes. ¿Esta bacteria afecta directamente en los niños, también en los riñones? Sí, afecta, sí. ¿Y a qué momento tienen que llegar a hacer diálisis, digamos? ¿Es porque esto ya eso está depende, muy avanzado? Eso depende mucho también del cuadro y del niño y de un montón de factores. Como síntoma característico es la diarrea con sangre. Entonces eso ya es alarmante. Ahí cuando uno ve que el niño tiene diarrea con sangre, hay que ir rápidamente a un centro de salud o al hospital. El Hospital Noti es nuestro gran referente acá en Mendoza y hacerlo revisar. O sea, no dejarse estar con los síntomas. Igual es muy rápido, Emi. O sea, depende mucho del niño. Depende del niño y depende de cuánto ha consumido. O sea, el nene se puede empezar a sentir mal y que sean una cierta cantidad de días, o puede ser que de un día para el otro el niño de estar muy bien ya no lo esté. Sí, porque también depende también de... Hay tantos factores que se dan en ese momento que nosotros no podemos darlo como una regla general. A tal día, después de haber consumido, van a empezar con los síntomas. Depende mucho del niño, del estado anterior, de cuánto consumió. Exactamente. Vuelvo un poquitito atrás, ya, porque hay mucho para preguntarle. O sea, ¿qué sería el síndrome urémico hemolítico? ¿Qué es? ¿Es el ingreso de esta bacteria? Primero, vendría a ser la enfermedad que me produce la bacteria Escherichia coli 0157H7. El nombre es larguísimo y súper complicado de recordar. Pero a nosotros no nos interesa tanto de que se acuerden el nombre científico de la bacteria. Sí que reconozcamos que existe una bacteria que se puede dar y que se da a través de ¿qué? Del mal lavado de manos, de la cocción insuficiente de las carnes, de no haber lavado y desinfectado los vegetales, de haber consumido lácteos no pasteurizados o de dudosa procedencia. Entonces nosotros hacemos como mucho hincapié en esas pautas para que presten atención, ¿sí? El tema del lavado y desinfección de los vegetales no es una opción. Ya lo tenemos que tener incorporado. Después de la pandemia, la gente ahora me cuesta menos que entienda eso, pero antes la gente me decía, ¿en serio tengo que lavar y desinfectar? Sí, porque ustedes piensan por todas las manos que ha pasado ese vegetal. Desde el suelo. Exactamente, desde el suelo pasó a la feria, después al verdulero, después del verdulero a la casa. Entonces, bueno, cuando uno les hace eso, reconocen y entienden de que no es un alimento que va a estar limpio. Claro. Esta bacteria no se transmite de persona a persona. A ver, si esa persona está infectada y no se lava bien las manos, un manipulador, no se lava bien las manos, va al baño y no se lava bien las manos, ahí sí me puede desencadenar una contaminación cruzada. Y en el caso de los alimentos, cuando los guardamos en la heladera, ¿es importante eso, tener en cuenta cómo guardarlos? Sí, es fundamental, por eso es que hablamos de la sectorización, ¿sí? Cuando hablamos recién miren que les decíamos, no mezclar crudo y cocido, o sea, cada vez que voy a manipular carne y me voy a lavar las manos antes de manipular otro grupo de alimentos, lo mismo tengo que tener en cuenta en las heladeras, ¿sí?
Los alimentos crudos generalmente los vamos a poner en la zona de abajo para que no estén en contacto con los alimentos que ya están listos para el consumo, ¿sí? Eso tenemos que tratar de que tenga una separación bastante importante para evitar las contaminaciones. En aquellos lugares en donde me dicen no tengo espacio, para eso están los tuppers con tapa, ¿sí? De esa manera yo estoy generando una barrera física entre los distintos grupos de alimentos y ahí evito las contaminaciones cruzadas durante el almacenamiento. Claro, ¿sí? ¿productos vencidos tiene que ver o no? No, en este caso no. No, en ¿no? este caso. O sea, viste que a veces uno dice, ay, pero yogur se venció. Y bueno, pero viste, hoy en día tirar, se entiende también que a veces la situación no está para eso, una leche, no tiene que ver. Eso sí, también es importante que lo recordemos de que el alimento que tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? O sea, esa fecha de vencimiento la tenemos que respetar como consumidores, porque el elaborador o el proveedor de ese alimento te asegura que hasta ese momento vamos a tener todas las características óptimas de ese alimento. A partir del vencimiento ya no. Entonces, es como una lotería, ¿sí? Hay herramientas, hay estrategias para que uno no se le vaya, o sea, no tenga mermas en su casa o que no tengamos que desperdiciar alimentos, pero sí tengan en cuenta y presente de que los alimentos tienen una vida útil y que yo la tengo que respetar como consumidor, ¿sí? Eso también es importante y cada vez que me lo preguntan lo destaco porque en nuestra legislación, por eso, en nuestra legislación, digamos, el Código Alimentario Argentino establece una fecha de vencimiento. Todos los alimentos lo tienen. ¿Y a los adultos le da el mismo síntoma que a los chicos? No con la gravedad que tienen los niños. Sí, los ancianos, con los ancianos cuando hablamos como población de riesgo, digamos, ¿sí? También ellos pueden llegar a tener sintomatologías importantes. Volviendo al tema alimentos, sí. Un menor o un anciano que ya tiene tal vez defensas bajas o en detrimento a una persona con actividad física y demás. La pregunta es, ¿cómo suplir esa carne que decíamos al principio de la entrevista que no debemos darle hasta los 5 años en ningún tipo de cocción a un menor de edad? ¿Cómo la suplimos? ¿Cómo suplimos esa proteína? ¿La carne vegetal, por ejemplo, puede servir? Perdón, no es que no puedan consumir carne. No pueden consumir carne que no tenga una cocción completa. Cocción completa, sí. Sí, eso sí. Lo que no le podemos dar a los niños es carne molida. Carne molida. Claro. Entonces, los otros cortes sí los pueden consumir, pero tiene que tener una cocción completa total, ¿sí? Entonces, sí, carne, esa proteína la van a incorporar. Lo que nosotros hacemos como mucho foco y hincapié es que tiene que haber una cocción completa. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparece el color rosado en el interior, ¿sí? Y los jugos también tienen que ser colores ámbar, caramelo, que eso ya indica de que hay una cocción completa. ¿Y por qué le da más a los niños? Por lo que hablábamos. Porque los adultos, o sea, somos los responsables, ¿no? No, en parte. sí. O sea, el adulto es responsable en el cuidado. Nosotros somos responsables de los alimentos que le damos a los niños, ¿sí? Pero también se da porque, bueno, hay un problema entre los niños hasta los 5 años no tienen tan desarrollado todo su sistema inmune, entonces también, por eso son poblaciones de riesgo. Claro. En los enlatados, lo último de mí. No, los enlatados no. Ahí sí tenemos el problema del botulismo. Y eso es importante que también todas las veces hablemos lo más que podamos porque en Mendoza seguimos teniendo problemas de botulismo. Perdón, y lo último muy cortito. Hay mucha gente que suele no terminar una preparación que hizo en casa, le sobró algo, lo mete en un tupper al freezer. Y muchas veces no conocemos el tiempo de vida útil que le queda a esa comida. Claro. Tallarines, sopas. Una vuelta hubo un caso en China de una persona que descongeló una sopa que hacía 7 años tenía. ¡Ay, Dios! Y mató a la familia. Sí, pero por Dios. supuesto. 7 años. Sí. 7 años. O sea, Ay, yo me Dios reía porque mío. digo, esto es real. No, bueno. Sí. Bueno, pero muchas veces las personas no saben cuánto conservar una comida. Los alimentos en la heladera nos van a durar, por supuesto, que mucho menos que en un freezer, ¿sí? En las heladeras depende del tipo de alimento, pero más o menos entre 4 o 5 días depende del tipo de alimento. Lo aclaro para que ustedes lo sepan. Claro. Pero también en el freezer siempre les doy como un límite de 1 mes a todas las preparaciones que yo elaboré. ¿Sí? Hay carnes crudas que compro y que las puedo frizar y que van a admitir un lapso de almacenamiento más largo. Pero a todas las preparaciones que uno hace en la casa, como vos relataste, me sobró
lo tuve en la heladera, me sobró, lo voy a guardar, bueno, eso no debería superar el mes, ¿sí? Okay. Y para eso, para que no le pase lo que vos contabas a las personas, es muy importante la rotulación, porque uno va a perder de vista desde hace cuánto lo tiene ahí almacenado. En cuanto nosotros ponemos la rotulación y ponemos la fecha en que lo estoy ingresando, ahí uno cada vez que abre el freezer se va a ir dando cuenta, che, esto da... Sí, 7 años es como una barbaridad. Sí, una barbaridad. Emi, muchísimas gracias por haber venido, bonito tenerte y bueno, será hasta la próxima. Día crear conciencia, sigamos trabajando en eso que es muy importante. Siempre para cerrar les digo, esto no es solamente una cuestión, digamos, que tiene que establecer el Estado, esto depende de todos. Si todos en nuestras casas empezamos a trabajar con esta conciencia y reconocemos la enfermedad,